Muy buenas tardes en esta ocasión, queridos integrantes del seminario Páginas de Freud. He querido desarrollar un comentario a propósito de este apartado que nos correspondió y que ustedes supieron comentar en sus detalles y en cada una de sus precisiones, añadiendo pues una reflexión y una serie de preguntas para el próximo apartado. Y lo primero que podríamos mencionar de este fragmento es que Freud desarrolla ahora lo que tiene que ver con los posibles destinos de la pulsión. Eso quiere decir entonces que tras haber descrito lo que él considera podrían ser los elementos fundamentales del ámbito y del concepto de pulsión, concepto fundamental de la metapsicología, lo que va a hacer Freud dentro de este apartado es intentar descomponer esa multiplicidad de pulsiones en elementos claros y simples, casi que a la manera cartesiana, mediante un procedimiento analítico que le permita responder a la pregunta de cuáles son las principales pulsiones o cuáles son las pulsiones primordiales. Y eso es muy interesante porque a partir de esas pulsiones primordiales, Freud va a intentar hacer una revisión que le permita una precisión y un análisis más detallado del mundo anímico del ser humano. A propósito de eso, Freud entonces menciona en este momento de su obra, porque como hemos visto en el esquema del psicoanálisis, Freud ya hablará de pulsiones de muerte y pulsión sexual. En este momento de su obra, él va a desarrollar el concepto de pulsión yoica, de autoconservación y de pulsión de carácter sexual. Y esa distinción entre pulsiones yoicas y de autoconservación y pulsiones sexuales, nos recuerda Freud, ha emergido de su análisis de las neurosis de transferencia, que eran básicamente la histeria y la neurosis obsesiva, que le ha permitido comprender, por ejemplo, cómo en estos casos habría una tensión entre las pulsiones yoicas, las pulsiones destinadas a conservar el yo, y las pulsiones sexuales destinadas a garantizar el principio del placer como búsqueda de distensión psíquica, y cómo en esas dos formas, digamos, o patologías se logra expresar, esas dos formaciones también inconscientes, se logra expresar la tensión entre ambas pulsiones. Y luego de señalar que por parte de Freud que las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas no se encuentran en su concepción contrariadas por el pensamiento biológico, por la concepción de la biología, cosa que nos recuerda cómo Freud sigue estando profundamente vinculado con el paradigma de las ciencias naturales de su época. Freud también atiende al hecho de que la concepción de las pulsiones no puede pasar por una filosofía de la conciencia, por una psicología en esos términos, una psicología del yo, sino que para poder abrir su comprensión se requiere atender a todo lo que él ya había formulado en términos de la comprensión de lo inconsciente. Y entonces Freud parte de una idea que es una idea fundamental, y es que en primer lugar al sujeto, al organismo, incluso se podría decir, se le manifiestan las pulsiones como diversas pulsiones, pulsiones que aparecen teniendo múltiples fuentes orgánicas y que primero actúan con independencia para luego sintetizarse. Y eso es muy interesante entonces porque en primer lugar nos vamos a encontrar entonces con pulsiones parciales que, tal como lo ha entendido el psicoanálisis, en la vivencia del cuerpo por parte del infante aparecen como pulsiones del organismo, incluso más bien como pulsiones inconexas que solo se lograrán unificar y atender a como si fueran parte del cuerpo en eso que se ha denominado como estadio del espejo. Pero aún más, este fragmento es muy interesante porque Freud entonces señala que en su inicio las pulsiones buscan simplemente el placer de órgano, y ese placer de órgano que él mencionaría como una suerte de satisfacción del órgano que está vinculado a esa pulsión de orden parcial, aparece como primario, y la síntesis, por ejemplo, que se dé en la función de reproducción, aparece como un momento de orden secundario, logrando con esto, como lo habíamos mencionado en otra ocasión, en la ocasión pasada, siguiendo a Davidson, eh, romper con el paradigma de la época que consideraba que había un instinto, un sexto instinto de carácter sexual
que implicaba la búsqueda de la reproducción mediante la genitalidad, siendo esto la norma, y todas aquellas otras cosas más bien la normalidad. Pues Freud, al establecer que primero hay pulsiones parciales, lo que va señalando es más bien una inversión de esa comprensión, de tal manera que el concepto mismo de pulsión se constituye como el punto de pivote de una nueva concepción de la sexualidad que aparece en el pensamiento psicoanalítico. Y entonces para Freud la función de reproducción va a ser más bien una función de orden secundario que va a aparecer mucho más adelante dentro de, eventualmente, y puede no aparecer dentro de el desarrollo de la sexualidad. Ahora bien, Freud pasa a analizar algo que es fundamental y es que existen diferentes destinos de la pulsión. El texto entonces denominado Pulsión y destinos de la pulsión ya nos había permitido analizar los elementos estructurales de la pulsión, pero ahora lo que Freud va a intentar revisar es hacia dónde puede dirigirse, movilizarse y de qué manera se dan los desarrollos de las pulsiones. Y para eso Freud menciona que hay por lo menos 4 elementos que pueden ayudar a entender esos destinos de la pulsión. Para Freud puede darse el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la persona propia, la represión y la sublimación. Freud dice que no va a detenerse y no nos detendremos tampoco nosotros, esperaremos más adelante con otros textos para aclarar este asunto, en los conceptos de represión y de sublimación que pueden constituir destinos efectivos de la pulsión, sino que prefiere detenerse por un lado en el trastorno hacia lo contrario y en la vuelta hacia la persona propia. Freud entiende por trastorno hacia lo contrario varios elementos y entiende a su vez también por la vuelta hacia la persona propia uno de los destinos fundamentales de eso que denominamos como pulsión. ¿Qué es lo que entiende Freud entonces a propósito de ese apartado? Entiende que cuando hablamos del trastorno hacia lo contrario, básicamente nos encontramos con que la pulsión pasa de la actividad a la pasividad. Y también entiende que se puede dar por otra vía ese trastorno hacia lo contrario, que es el trastorno en cuanto al contenido. De la actividad a la pasividad, Freud, por ejemplo, señala que podría darse el cambio del sadismo, por ejemplo, al masoquismo, o por ejemplo, del placer de ver a la exhibición. Y por el otro lado, señala también que podría encontrarse eso que él denomina como trastorno en cuanto al contenido, cuyo principal ejemplo es la mudanza del amor al odio, objeto que va a ser objeto de análisis pues, de esta sesión de nuestro seminario Páginas de Freud. Y por el otro lado también señala la vuelta hacia la persona propia, en donde Freud define básicamente este movimiento por el movimiento por medio del cual el objeto se resigna al objeto, se renuncia al objeto que podría ser, digamos, el objeto de la pulsión, y el cambio de la vida del objeto se da hacia la persona propia. Eh, a partir de esas dos concepciones, de esos dos posibles destinos de la pulsión, lo que va a hacer Freud es poner bajo análisis fundamentalmente en ese apartado dos estructuras: cómo se produce el masoquismo y cómo se produce, por otro lado, lo que sería propiamente la posición del placer de mostrar o la exhibición. Y frente a eso, Freud hace varios análisis de los cuales se podría sintetizar lo siguiente. En el caso del sadismo y en el caso del exhibicionismo nos encontramos siempre con 3 etapas. En el caso del sadismo funcionan de tal manera que del masoquismo funciona de tal manera que en primer lugar nos encontramos con un sujeto que disfruta, que goza en la acción violenta y en la afirmación de poder que se dirige contra otra persona. Y en ese sentido entonces aparece en primer lugar una posición sádica. Sin embargo, como lo mencionábamos, y fíjense cómo aquí se vinculan los dos elementos que hemos conceptualizado, el objeto puede ser resignado y sustituido por la persona propia, y en ese sentido entonces lo que habría es una mudanza de la meta pulsional que era activa, la de por ejemplo la posición sádica, hacia una posición de orden pasivo, de tal manera que en el tercer movimiento se buscará como objeto a una persona ajena
que tome el papel de sujeto, es decir, el papel activo frente a la posición masoquista. Y por otro lado, Freud menciona la manera en la que se va a desenvolver eh, el ámbito, digamos, del voyerismo. En el ámbito del voyerismo, Freud va a hacer una descripción, es una descripción bien interesante, y es que bueno, del voyerismo que se transforma en exhibicionismo, que en primer lugar el sujeto tiene una posición voyeur en términos de que goza en mirar del propio miembro sexual, es decir, que el miembro sexual es mirado por la persona propia. Pero entonces hay un momento particular en que se resigna, se va, digamos, a cierto objeto y en el que se empieza a convertir a otro en el objeto, digamos, de la observación. Ese objeto, digamos, o esa resignación del objeto propio hace que entonces se pase, como dice Freud en los siguientes términos, de la pulsión de ver hacia una parte del propio cuerpo y por tanto el trastorno en pasividad y el establecimiento de la nueva meta. Ahora va a ser mirado, hasta que esa posición de ser mirado termina necesitando de la inclusión de un nuevo sujeto al que el propio se mostraría con el fin de ser mirado por él. Nos encontramos entonces así por parte de Freud con la descripción de los dos elementos de cómo procedería la constitución de lo que sería la vida pulsional en el ámbito, digamos, del sadismo y el masoquismo, y por otro lado el exhibicionismo y el voyerismo. Y es muy interesante mencionar dos cosas que aparecen a lo largo de este apartado. La primera es que Freud ya va señalando la complejidad de lo que implica el concepto de goce en psicoanálisis, aun cuando no lo mencione directamente. Y es que Freud va a encontrar que hay acciones en las que el sujeto puede sentir tanto satisfacción como satisfacción que pueden ser perseguidas por parte de la gente. Pero también, en segundo lugar, es necesario mencionar que dentro de este apartado Freud nos recuerda que el desarrollo y la comprensión de las pulsiones solo puede atenderse y solo puede entenderse atendiendo a su historia. Es decir, que las pulsiones no son como en el caso de la necesidad animal, una cosa fija, inamovible, sino que constituyen más bien desarrollos que tienen una historia y que a partir de la comprensión de esa historia es posible entender la manera en la que en un sujeto particular terminan por configurarse. Ahora bien, el apartado que viene es un apartado que se va a detener por el otro lado en la concepción de todo lo que tiene que ver propiamente hablando con la transposición de amor en odio. Y para analizar esa transposición de amor y odio, uno podría realizar varias preguntas que tienen que ver con varios elementos. La primera es qué entiende Freud por yo y por eso que podemos denominar en este momento como pulsiones de autoconservación que van a ocupar un lugar en este fragmento, pero en segundo lugar, ¿qué es lo que implica que Freud haya hecho por primera vez la juntanza entre los fenómenos del amor y el odio, no como oposiciones absolutamente excluyentes, sino como fenómenos que pueden interactuar y transmutar? Pues bien, con esta breve indicación, queridos compañeros del seminario Páginas de Freud, quiero dejarlos para que podamos ir conversando a propósito de nuestra obra. Feliz tarde.